Mar Muerto, porque cuando llega el siglo XX, aproximadamente el año 1946, pudo haber muchas dudas con referente al Antiguo Testamento. Pudo, digo, ¿no? ¿Por qué? Porque había mucha crítica en el cristianismo. En esas dudas que se estaba ya gestando en algún grupo, aunque no había mucho, porque los judíos eran conservadores, bien celosos, su texto era, pero de todas maneras pudo haber surgido dudas, ¿no? Si está bien copiado, si han añadido bien las vocales. Entonces, a partir del siglo X ya no se copiaba el texto consonantal. El único que se copiaba en el Antiguo Testamento era el texto masorético. ¿El texto qué? El texto hebreo con vocales. Y el texto consonantal se dejó de copiar y se había perdido. La pregunta sería, ¿qué tan fiel han sido? ¿Podremos comparar? Ya no hay un texto consonantal para comparar, ya no había. El único que existe es el texto masorético más antiguo que habían encontrado, obviamente se perdían, ¿no decía? Pero habían encontrado con el siglo XIX, habían logrado encontrar uno del siglo XIX, repito, habían logrado encontrar un manuscrito, o sea, una copia antigua del texto masorético, el más antiguo, del año 1008, algo por ahí, ¿no? Del año 1000 aproximadamente, después de Cristo, lograron encontrar un material. Y ese material estaba en un hebreo masorético, ese era el más antiguo. Pero hebreo consonantal ya no había. ¿No? Y ese texto masorético, el más conocido, es conocido en la actualidad, el rollo, ya en la actualidad lo han trasladado, ya, digamos, lo han encontrado, lo han copiado, todo, ¿no? Entonces existe, para decir, existe fuentes. Entonces, eso es conocido como, ahorita se me fue el manuscrito de Leningradense, así se conoce, ¿no? Ese es el manuscrito que han encontrado, o sea, el rollo del año 1000. Pero la pregunta era, ¿no existe un rollo de la más anterior en texto consonantal? Ante esa supuesta duda que puede haber surgido con referente al Antiguo Testamento, en el año 1947, en un estado de verano, allá en las costas, al noroeste, a la parte occidental del mar Mediterráneo, mar del mar Muerto, que está allá en Israel, junto al río Jordán, encontraron unos manuscritos muy antiguos. Dice la historia que dos pastores beduinos, que así se le conoce a esos pastores árabes, entonces estaban pasteando sus cabras y uno de sus cabritas se había caído, dice la historia, y ellos trataron de sacar una y otra forma, a ver si todavía está por ahí, empezaban a esas cuevas a tirar piedra, hasta que en un momento dice que empezó a sonar, digamos, un sonido un poco raro, parece que algo hubiera ahí, ¿no? No es propio de un sonido. Entonces ellos se empezaron a sorprender, dice la historia, y de tal manera que con la ayuda, después de eso, bajaron. ¿Ya? Es una cueva no tan accesible, no es tan fácil de llegar, pero lograron bajar. Y al lograr bajar, dice, después de haber escuchado todos esos sonidos, obviamente, ¿no? Después de haber tratado de rescatar a sus animalitos, encontraron una vasija. Y eso había estipulado ya en el Antiguo Testamento, decían, si podían cubrir una vasija, aparte de eso, si lo cubrían con tela algo y lo cubrían también así con betún, ¿ya? Con betún envuelto, entonces un material se puede conservar. Eso ya ellos conocían tal vez como historia, y en el Antiguo Testamento también está registrado. Pero cuando se ve en este pasaje es ya después del año 1947, 48, 49, hasta el año 54, del año 1900, después de la Segunda Guerra Mundial, veo un tema muy interesante. Este tema se habían dado cuenta cuando venden este material, dice, empezaban a vender por ahí, no le compraban porque no sabían qué tan valor tenía, pero en el año 54 estas telas empezaron a venderle digamos, poco a poco a un comprador de antigüedades. Pero para eso había ido un hombre que se llamaba Sukenik, había logrado viajar a Medio Oriente, ya que era un arqueólogo, y había llegado a estas casas de antigüedades. Y cuando él ve un material, dice, ¿no? Que está ahí muy antiguo, que ni siquiera el propio que lo había comprado en primera mano no sabía qué tan valor tiene, lo había comprado a muy bajo precio,
Y empiezan a hacer sus estudios con carbono 14 y otros más, y se dan cuenta que era antiguo, y mucho más este arqueólogo dice, no, es unas letras tan antiguas, y se dan cuenta, pues para el siglo XX, pues, menos van a saber qué idioma hay, nadie, que el hebreo es un poco diferente, ya los idiomas antiguos eran muy parecidos también, aclarando ese punto. Entonces, ya después de tantos estudios, se dan cuenta para el año 1956 que era un material antiguo y era un texto, ya, en esas cuevas, en esas, digamos, llanuras, en ese desierto que encontraron, eran los textos bíblicos del año 2, o sea, del siglo 2 antes de Cristo. O sí, incluso habían sido textos antes de Cristo. Y eran textos del Antiguo Testamento en texto consonantal. Eso fue el descubrimiento más grande de toda la historia, porque si pudo haber alguna duda con referente al Antiguo Testamento, si no es fidedigno, yo quisiera decirles en esta parte que no hay un argumento más sólido que la escritura hablando arqueológicamente, porque el escrito más antiguo de cualquier otro material que no sea bíblico es del siglo XIII, después de Cristo. Esos son los escritos de Platón, los escritos, no hay antiguos, no hay más antiguos. ¿Por qué? Porque de ellos sus escritos también se perdían. Entonces han tenido que copiar, copiar, copiar. ¿Y cuál es la copia más antigua de los otros textos? Digamos, hablando de los escritos de Homero, de Platón, de la República, ¿no? Hablando de Aristóteles, todo lo demás, sus escritos son del siglo XIII. Entonces, los originales existen, los originales no existen ni siquiera de Moisés. Ya le dije anteriormente con lo que están, no existe de nadie. Lo que existe son las copias más fidedignas. ¿Ya? Eso es lo que hay. Y la copia más fidedigna de la Biblia que se había encontrado hasta este descubrimiento era del año 1000. Y de los otros escritos como no bíblicos era del siglo XIII. Pero con este descubrimiento que nosotros tenemos, hemos encontrado copia fidedigna del año del siglo II antes de Cristo. Claro que en la actualidad también he encontrado materiales como por ejemplo escritos de la cultura de la babilónica, ya han encontrado el poema de Gilgamesh, es un rey de Babilonia de los tiempos de, digamos, estamos hablando más o menos el año siglo VII antes de Cristo. O sea, sí han encontrado materiales antiguos que no es bíblico, sí han encontrado, pero material de la Biblia, para nosotros hablar del Antiguo Testamento, nos ayuda mucho porque nos está, de una u otra manera, nos está dando una ayuda bastante fuerte para decir que hemos encontrado un material muy fidedigno. Y este material fidedigno es llamado los rollos del Mar Muerto o los rollos del Qumran. Entonces, después del año 1947, 48 en adelante, y los trabajos que se ha podido realizar, espérame un momento, por favor. Y complementa la Comedia Azul. Gana a crecer fuerte y sano. Resultados visibles en 8 semanas. Comedia Azul, ayúdale a llegar más alto. Comedia Azul también crece. A ver, tienen que cuidar su audio. Con este programa sí, lo que tienen que hacer es cuidar su audio, por favor. Ya, hermano Jesús, creo que ha sido el que... Ya, a ver, tienen que cuidar su audio. Entonces, continúo, ¿eh? Entonces, esto ha sido un aporte muy grande porque a partir del año 56 en adelante, mucho más cuando se hacen los estudios para comprobar qué tan fidedignos son estos textos y qué tan más fidedignos han sido sobre todo los textos masoréticos, los que ya tienen vocales, entonces empezaron ese trabajo arduo del año 56, 57, el año 70, el año 80, ya finalizando el año 80, llegan a una conclusión, acá último recién, que los textos antiguos, ya, la pantalla ya se ve otra cosa, dice. A ver, déjame ver. ¿No sale ya la pantalla? De nuevo, No, no se ve, pastor. Ponle, aplasten todos, hagan clic en la pantalla donde dice presentación Alejandro Laveriano, ahí. Y hay una campanita donde dice fijar en la pantalla y ahí hagan clic o aplasten si es celular para que sea grande. Ya está grande ahora sí. Ahí. Sí, ya está, pastor. Sí, pero ahora viene un problema, tengo que regresar hasta más atrás.
¿Ya? Entonces, podríamos ver nosotros en esta parte viendo de que los Royal Qumran ha sido un gran aporte, como le decía, para toda la historia que nosotros tenemos. Inicialmente se habían encontrado una sola cueva, pero ya con los estudios de digamos, de investigaciones LASOR o Centro de Investigaciones Americanas, empezaron a costear muchos gastos, ya de tal manera que empezaron a excavar una cueva, otra cueva, otra cueva, y cuando llegaron a excavar, sobre todo la iglesia de Siria, va a ser una iglesia la que va bastante, va a tratar de poder aportar, digamos, a lo que es esta historia. Entonces, en esta historia se va a decir que la escuela americana, sobre todo, es una escuela que bastante va a aportar. Entonces, ese aporte ha sido, ¿ya? Eso ha sido un gran aporte para nosotros poder decir acerca de cómo estos rollos del Mar Muerto tienen una implicancia grande. Profesor, entonces de este rollo del Mar Muerto, ya que han encontrado, digamos, el original, porque todos los textos del Antiguo Testamento se escribieron en texto consonantal, entonces ¿se utiliza en la actualidad? No. ¿Por qué no se utiliza? Porque en la comparación que hicieron el texto consonantal con el texto masorético, y al texto antiguo sin vocales, con el texto con vocales moderno, se han dado cuenta que no hay ningún error. Entonces, al no haber error, dijeron, ya que los tiempos han evolucionado, entonces, pues, ya no se logra entender mucho ese otro texto de hebreo, lenguas muertas que se conoce, entonces están utilizando el texto masorético. Por lo tanto, ¿qué nos implica a nosotros para ver? Se dice en la historia, amados hermanos, de que nosotros tenemos para poder decir, ¿ya? De cómo este texto nos ayuda a nosotros, ¿ya? Este texto nos ayuda a nosotros para poder entender de qué estamos hablando. A ver, explico un poco mejor. Cuando yo empiezo a hablar del texto masorético, que ya le había dicho que es un texto del año 1000 en adelante, ya se trabaja más fuerte, pero este texto del rollo del Mar Muerto ha sido conservado, dice la historia, por la comunidad escénica. Cuando usted estudias los evangelios, vas a encontrar una comunidad escénica, vas a encontrar, por ejemplo, otras sectas que es conocido como los esenios, conocido como los caraítas, conocido como los celotes, conocido como fariseos, saduceos, son grupos de judíos que tienen diferencias creencias del siglo I, de los tiempos de Jesús. Son sectas del tiempo de Jesús, por sus tipos de creencias un poco diferentes al otro. Pero ese eran grupos, ¿no? Los saduceos otro grupo, los fariseos otro grupo, los caraítas otro grupo, los celotes otro grupo, así. ¿No? Y uno de esos grupos eran llamados los esenios. Se dice que estos esenios eran grupo de sacerdotes que cuando vieron que el templo en el primer siglo se corrompió, ellos empezaron a hacer obras así más puritanos. Entonces se apartaron al desierto y en ese desierto vivían, y obviamente si eran sacerdotes y eran intelectuales, ellos podían copiar y conservar el texto antiguo. Por eso se entiende, ahora, ¿por qué se les atribuye a ellos? Porque no solamente han encontrado material bíblico, han encontrado reglas de una comunidad escénica, han encontrado su manual, digamos, de cómo conducirse en esa comunidad, o se han encontrado muchos otros, digamos, materiales. Pero los materiales más importantes que nosotros hemos encontrado, lo voy a presentar aquí. ¿Ya? Para muchos es considerada una secta, ¿ya? Estos esenios son los predecesores del cristianismo, porque cuando se han encontrado materiales, por ejemplo, hablando de Biblia, ya se ha encontrado una copia bien conservada del rollo de Isaías. Entonces, uno de los que apoyaron a esta investigación son los judíos del siglo XX. ¿Por qué los judíos del siglo XX? Aclaro aquí. Se dice en la historia que los judíos en el siglo XX también rechazaban el Isaías 53. Ojo, estoy hablando en el siglo XX, los judíos más conservadores. No querían aceptar el Isaías 53. No sé lo que había leído cuando está registrado en el libro de los Hechos, ¿no? Había leído, dice ahí Felipe, le lea al etíope, ¿ya? Entonces estaba leyendo el Isaías 53, ¿no? Pero ese Isaías 53 era cuestionado hasta el siglo XX por los judíos. Solamente ese versículo. Pero cuando ellos van también digamos, a ver si era cierto o no era cierto, que si en las copias más antiguas existe el Isaías 53, ya que es el texto mejor para hablar acerca del Mesías,
uno de los mejores, por si no es el mejor, uno de los mejores. Entonces, se dieron la sorpresa que el Isaías 53 sí existía en textos antiguos. Y eso fue un golpe, y creo que a partir de ahí es donde muchos judíos están abandonando el judaísmo ortodoxo, extremo, conservador, y se están abriendo a un paso a aceptar a Yeshua o a Jesús como su Mesías, como su Salvador. Asimismo se han encontrado fragmentos, o sea que cuando hablamos de copias enteras, de Isaías se encontró copias enteras, pero de los otros se han encontrado fragmentos. Lo que no se ha encontrado ni una sola letra es el libro de Esther. ¿Ya? Y se ha encontrado manual de doctrinas de esa comunidad, se ha encontrado himnos de acción de gracias, alabanzas a Dios, ¿ya? Se ha encontrado el libro de Génesis parafraseado al arameo, se han encontrado sus normas de un escrito que ellos hablaban de la lucha de los hijos de Dios con los hijos de las tinieblas, y así, se han encontrado algunos otros libros, ¿no? Muchos podemos ver. ¿Ya? Y se han encontrado, dice el Isaías 53, repetidos, muchas repeticiones. Profesor, ¿por qué entonces se demoraron del 45 hasta finalizando el año 90? Digamos, más de 45 años, casi 45 se podría decir, tomando completo, por el mismo proceso que era un material antiguo de hace 2000 años atrás, y era pues un material muy perecible. Han utilizado la ciencia moderna de lo mejor para que recién en la actualidad puedan decir es un material muy bueno, es digamos un grande aporte a comparación digamos de los tiempos de los textos bíblicos. Por lo tanto, la conclusión es que el texto masorético que se está utilizando para la traducción de todas las Biblias en la actualidad, llamado uno de ellos el texto leningradense, del texto, entonces el texto masorético o el texto bíblico del hebreo que existe, la copia del original, es muy idéntico, muy fidedigno, ¿ya? Fiel al Antiguo Testamento del texto consonantal. Por lo tanto, si este material se perdía en menos de medio año, entonces vemos la gracia y misericordia de Dios, ya la soberanía de Dios de taparle, digamos, la boca al mundo entero en pleno siglo XX, conservando un texto de hace 2000 años atrás. Muy bien, ¿algún aporte, por favor? Aquí alguna pregunta que quisieran hacer. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Pastor, buenas tardes. Disculpa una consulta. Estaba viendo acerca de también de los libros apócrifos. Es cierto de que dentro del Mar Muerto, bueno, en estos textos, en estos escritos que se encontraron, también encontraron parte de lo que son fragmentos de libros apócrifos como el de Tobías. ¿Ya? Sí, sí, había, ¿no? Por eso es que no necesariamente, pues, si bien es cierto ellos pudieron haber tenido, no es algo válido para la historia para decir que esto es un libro inspirado, porque en esa comunidad se han encontrado muchos libros, o sea, como cualquier estudioso, yo en mi caso podría encontrar libros hasta de, no sé, de Nietzsche, tal vez de un ateo podría ser, ¿no? Podría encontrar un libro de filosofía, podría encontrar un libro de matemática, y eso no me quita que yo sea cristiano. Claro, en ese sentido sería, ¿no? Aclarando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Están viendo una pantalla? Les hago una pregunta. ¿Están viendo una pantalla de diapositivas? Sí, pastor, está Ya. del Ahí. material que nos dio. No, otra. ¿Están viendo? ¿No? No, solamente esa No, nada más. pastor, Ah, solamente. ya. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, pastor. Ya, ahora Ahora sí, ¿ve? Ven aquí, son cuevas que se han logrado. Mira, ¿cómo era? Fácil accesible no lo es. Miren la parte de arriba, no era fácil accesible. Fácil no era. Por eso es que por 2000 años casi nadie había encontrado, no ni pastores. ¿Ya? Se ha podido encontrar. No le cuento la demás historia porque... Ahora, ¿existe esto? Sí, existen muchos museos, ¿no? En la Universidad de París, en la Universidad Hebrea sobre todo, la Universidad Hebrea allá en Jerusalén, ahí se encuentra, ¿ya? Entonces, con las pruebas que se han podido dar, entonces hemos podido nosotros tener certeza que estos libros son fidedignos. Yo creo que con esta parte no quisiera ahondar mucho más, más bien pasar a otro tema que vamos a seguir trabajando. En el otro tema que vamos a seguir trabajando, no sé si están visualizando, ¿ya? Esta parte sí deben estar visualizando ahorita. Sí, Entonces, sí. aquí ya el canon vamos a pasar y vamos a centrarnos en esta parte, en lo que continuamos con los libros apócrifos. En el tema de los libros apócrifos, ¿por qué se considera estos libros algo fidedignos, hablando del nuevo,
del Antiguo Testamento, porque para determinar si un libro era fidedigno, estoy hablando después del primer siglo, más o menos aproximadamente el año 97, ¿ya? Entonces los judíos no quieren saber nada con el cristianismo, pero sí quieren conservar el mecanismo de su Biblia, cuanto es, porque algunos cristianos están empezando a utilizar los apócrifos, ellos se reúnen y ellos dicen, ¿no? Nuestros libros vamos a poner unas reglas. En estas reglas que ellos pusieron para ya dejar por sentado, para decir que todos los libros que no se ajusta a esta regla, finalmente debe ser considerado como un libro no inspirado. Entonces, una regla que ellos pusieron es que ese libro debe estar de acuerdo doctrinalmente con los principios desde Moisés, con la ley sobre todo, con la Torá, ¿no? Con los 5 libros que vienen. Siguiente, debe haber sido originado en Palestina, o por lo menos tener una implicancia en Palestina, ¿no? Bueno, teniendo en caso, como el caso del libro de Jonás, este libro tiene una tendencia, digamos, con influencia palestina, digamos, una influencia, digamos, ¿cómo se puede decir? Israelita, pero el destinatario son netamente los de la Mesopotamia, la comunidad de los de Asiria, ¿no? Los de Nínive. Ya Nínive está en la Mesopotamia, al otro extremo, no está en Israel. Entonces, también dice, debe haber sido escrito en hebreo. Y los textos de Tobías, Judí, todo lo demás se han escrito por judíos, pero con habla griega, con la cultura, incluyendo la mitología griega, ya que ellos habían sido influenciados allá en Egipto, Alejandría está en Egipto, ¿ya? Entonces, esos libros no fueron escritos en hebreo. Por lo tanto, ya se dan cuenta cómo empiezan a rechazar ya. Empiezan a poner otra norma y decir, no debe haberse escrito antes de la muerte del gran sacerdote Esdras. ¿Por qué? Aquí voy a hacer un hincapié. Esdras, cuando se dice que en el año 586 fueron llevados cautivos a Babilonia, cuando ellos regresan después de 70 años, la gran mayoría no sabía hebreo. Por no decir, creo que todos habían perdido su idioma original. Dice que empezaban a hablar más el arameo, ¿no? El idioma de sus conquistadores. Entonces regresan cuando les invaden los persas, le permite que regresen a Israel, entonces regresan a Israel, regresan a la cultura judía, pero ellos hablan arameo y su Biblia está en hebreo, estoy hablando siglo V antes de Cristo, ¿ya? Entonces, siglo VI todavía incluso, antes de Cristo. Entonces, cuando ellos regresan, entonces Esdras hace un trabajo excepcional ahí. Él es considerado el padre de la ley en cierta manera, ¿no? Entre comillas. Él es considerado el gran maestro, el sacerdote Esdras. Él tiene que leerle la Biblia en el hebreo, traducir automáticamente al arameo, porque el pueblo entiende arameo, pero la Biblia está en hebreo. Él empieza a hacer de parafrasear algunas partes de la Biblia del hebreo al arameo, es llamado el Targum. A la siguiente clase voy a hablar de eso. Y asimismo empieza a hacer muchos otros, digamos, formas de la liturgia, porque muchos de ellos han perdido el cómo se alaba a Dios. Todo ese trabajo espiritual le hace Esdras, de tal manera que cuando lo que habían conquistado, se habían llevado todas las escrituras, todo por ahí, dice temporalmente como que se lo tenían más escondidas, ¿sí? Esdras hace toda esa recopilación de esos libros, ya no había en uno solo, cada libro era un rollo, ¿no? Isaías un rollo, Marcos, digamos, perdón, Génesis otro rollo, y así, todo uno un rollo, no era junto. Entonces, para el siglo I, ya después de que Cristo, recién se empiezan a poner estas normas para decir, no, nuestros libros son estos. Y no como los otros libros están queriendo hacerse pasar como libros inspirados y no lo son. Entonces ahí pusieron estas reglas. En esas reglas, ellos dijeron, ¿no? Los libros que no reúnen estos requisitos en este concilio llamado el Concilio de Yamnia, en el año 97 después de Cristo, entonces ellos empiezan a decir, estos libros no van a ser considerados dentro del canon o libros inspirados. Por lo tanto, dicen, ¿no? Ya ellos dicen de que los otros libros, ya que se encuentran en una Biblia, por el siglo II ya existía una Biblia traducida del hebreo al griego, ya voy a hablar la siguiente semana, se llama la Septuaginta, y como parece que en esa Biblia están teniendo ya algunos materiales apócrifos. ¿Por qué? Porque si esto lo han traducido en Alejandría, y allá en Alejandría había muchos otros libros también. O sea, como que en esa traducción están tratando ya de meter esos libros apócrifos. Entonces, ese problema del siglo I antes de Cristo, para el tiempo de Cristo, finalizando el primer siglo después de Cristo, continúa este problema. Tanto es así que vamos a recurrir para tener otros argumentos a otros judíos. Filón de Alejandría, ¿ya? Él es un judío
Este judío empieza también a hacer algunos aportes y él dice, ¿no? Ya lo que posiblemente ya como esos libros no son inspirados. De tal manera que con muchos ya nuestros días, ¿no? Los protestantes no incluimos esas Biblias por los diferentes, esos textos por diferentes motivos, ¿ya? Porque sus escritores niegan ser inspirados ellos mismos. Hay contradicciones. Otro que eh, otro de que en estos textos que podemos encontrar no tenían lugar en el canon del antiguo, del hebreo de la, digamos, o el canon de Yamnia, o el canon hebreo, o el canon protocanónico, el primer canon del año 97. Otro es que las doctrinas que tienen se contradicen. Otro es que están llenos de errores, tienen algunos errores, ¿no? Y entonces, recién la Iglesia Católica en el año 1545 en adelante es la que va a empezar a aceptar esto. Los judíos no lo aceptaban. La Iglesia Católica del parte del cristianismo recién lo acepta. Los judíos, vuelvo a repetir, los judíos no aceptan esto nada. Judío hasta el día de hoy no acepta nada de esto. ¿Ya? Ellos sí conocen muy bien cuál es su Antiguo Testamento. Entonces, ya más adelante, nosotros podríamos ver cómo Martín Lutero también empieza cuando él traduce su primera Biblia, ¿ya? O podríamos ver la traducción de esos tiempos de Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina también hace una traducción a la Biblia, ya estoy hablando de Casiodoro de Reina en el año 1569, ya contemporáneo casi a Lutero, unos años después. Entonces, ellos traducen la Biblia, Lutero al alemán, Zwinglio, no, no sería Wycliffe, vamos a hablar en inglés, vamos a hablar otro que se llama el Rey James, que también traducen al inglés, vamos a encontrar la Biblia Almeida al español, al portugués, y vamos a encontrar la Biblia al español como la Biblia llamada la Biblia del Oso, ya de Casiodoro de Reina. Entonces, todas estas Biblias fueron traducidas de una Biblia que se llamaba una traducción, ya se lo voy a hablar la siguiente semana con calma, acerca de lo que es una Biblia llamada la Vulgata. Entonces, pero todas estas Biblias contienen los libros apócrifos. ¿Por qué? Porque la Vulgata ya contenía los apócrifos, pero ellos los separan. Ya, eso lo hablo la siguiente semana, por favor, no se pierdan. Entonces ellos lo van separando, ¿no? Así como dice, ¿qué hace? Dice que traduce y los 7 libros lo pone al final y después posteriormente lo van a sacar. ¿Ya? Entonces estos libros, en tiempo de la Reforma, ya recién le dan un nombre y le dicen apócrifos. ¿Ya? Le califican que estos libros son libros escondidos, unos libros no fidedignos, entonces empiezan a ver, ¿no? ¿Ya? Entonces le van dando un grado más secundario a estos 7 libros. ¿Ya? Y aún así algunos no lo quitan, no lo quitan. Ahora, ¿cuáles son algunos errores? Vamos a hablar de unos errores rápidos para ir terminando, en unos minutos termino, ¿ya? Cuando él, por ejemplo, Tobías, por ejemplo, él dice, ¿no? Dice, un ángel llamado Rafael, dice, ¿no? Se presenta ante Tobías, pero le miente su nombre diciendo llamarse Azarías. Y ahí están los versículos y capítulos de ese versículo para que pueden comprobar. Luego el ángel le enseña que si quema el corazón, el hígado, el pez de un hombre o una mujer serán atormentados por un demonio, este huirá, o sea, para expulsar demonios, ¿no? Yo creo que eso hacen los israelitas también. Y así podemos ver los católicos. ¿Por qué? Porque los israelitas también utilizan este texto, ¿no? Quemando, haciendo su incendio, todo lo demás. ¿Ya? Aparte de otro, ¿no? Dice, la limosna libra de muerte el pecado. Y aquí lo dice. Entonces yo creo que la Iglesia Católica, al tener estos libros, tanto Tobías, podían tener el caso de Judith, podíamos leer el caso de Macabeos, ¿ya? Entonces ellos tienen fundamento, vamos a leer el caso de Judith. Dice, la versión católica, católica, la misma versión católica, Jerusalén, tiene una nota al pie que hace una aclaración, ¿ya? Él dice, ¿no? Tiene una nota que hace referencia al dicho verso de Judith. Cuando el verso, y aquí tenemos el verso 1.1 de Judith, comienza diciendo, Nabucodonosor, perdón, el texto no dice así, el texto está acá. El texto dice, hace 12 años el rey de Nabucodonosor, rey de Asiria, reinaba en la gran ciudad de Nínive. ¿Ya? Entonces, en pocas palabras, aquí no está eso, me disculpo aquí, ¿verdad? Tiene una nota, referencia a dicho verso, ¿no? Que dice, este es el texto que dice, Nabucodonosor nunca fue llamado rey de los asirios ni rey, no, el texto está acá. Sí, está haciendo bien. Hace 12 años el rey Nabucodonosor, rey de Asiria, reinaba en la gran ciudad de Nínive. Es el texto, este es el texto que se encuentra.
que en Judith. Pero ellos, los mismos católicos, hacen una aclaración diciendo que el rey Nabucodonosor nunca fue rey de los asirios Nínive. O sea, tiene un problema histórico, geográfico, o sea, tiene un problema serio. O sea, un libro con contradicciones, podríamos ver, todos los que estudian historia universal saben que Nabucodonosor nunca fue rey de Nínive. No lo fue. Entonces aquí hay un error garrafal. ¿Ya? Y así lo dicen los mismos católicos, algunos estudiosos, como una muy buena Biblia, la Biblia de la Jerusalén. ¿Ya? Y así podemos ver, ¿no? Algunas trivialidades que se han encontrado en los libros. Libros con errores, ¿podría yo considerarlos? Aparte que los judíos son los que nos dan autoridad para decir qué libro es inspirado o no. Disculpa, así no tuviera sus errores, el que nos da autoridad para decir qué libro es inspirado o no, y en el Antiguo Testamento no es un cristiano, son los judíos. Y en el Nuevo Testamento son los cristianos. ¿Ya? Con esto termino, por favor, la exposición del día de hoy. ¿Ya? Yo sé que ha sido corto y vamos a tener preguntas, respondo preguntas y terminamos nuestra